Hola, bienvenidos al canal de Kapbasetu, del Centro de Estudios Budistas. Hoy, como prometimos la semana pasada, pues vamos a empezar con una serie de vídeos sobre el parinibbana del Buda y la muerte del Buda. Y luego supongo que entraremos en el tema del Buda y Mara, o el Buda y la muerte, su relación. Pero antes que nada, pues hoy vamos a empezar con una especie de introducción al Mahaparinibbana Sutta, o más bien un repaso a la introducción que he preparado para la traducción del Mahaparinibbana Sutta. Podéis descargarosla en el link que está en la descripción, y durante esta sesión, que va a ser más o menos de media hora, pues voy a hablar un poco de los temas principales que se tratan en esta introducción. Y como van a ver, pues he intentado tocar temas que quizá no se destacan siempre cuando hablamos de esta obra del Mahaparinibbana Sutta, que se suele entender como una especie de diario o cuaderno de bitácora de los últimos días del Buda. Cuando se habla del Mahaparinibbana Sutta, la gente normalmente lo asocia a un relato, al relato de la muerte del Buda, como si fuera, bueno, como si fuera de algún modo la pasión de Cristo o el relato de los últimos días de un gran sabio. De hecho, en nuestra traducción hemos seguido un poco esta convención, y la traducción, el título del libro creo que va a ser Los últimos días del Buda, pero digamos que la tesis principal que se sostiene en esta introducción es que el tema importante, la cuestión principal de esta obra, lo que seguramente motivó la compilación de esta obra, no fue tanto explicar la vida del Buda o explicar los últimos episodios de la vida del Buda en un tono dramático bueno, estos son los últimos días, el maestro se va a ir, sino más bien relatar la transición de la organización monástica de un mundo en el que existe el maestro y fundador de la escuela a otro mundo en el que este maestro ha desaparecido, y en este sentido hay ciertos elementos del Mahaparinibbana Sutta que son muy importantes, como son, por ejemplo, como es, por ejemplo, el papel de las reliquias que son los restos del cuerpo del Buda cuando ha sido incinerado, y que de algún modo, como se dice en la introducción, pues representan, si es que se puede decir así, la solución al problema. El problema sería qué pasa cuando el maestro desaparece. La solución sería, tranquilos, no desaparece, quedan las reliquias. Reliquias, el propio nombre indica, al menos en español, la reliquia es lo que queda, es decir, no desaparece del todo el Buda, sino que queda algo. Y materialmente quedan las reliquias, que se ven luego representadas visualmente, o si se quiere materialmente, en el día a día de la gente. Se verán representadas en los múltiples stupas o túmulos, los stupas que se irán construyendo a lo largo y ancho de la India y de todo el mundo. Y como ustedes saben, pues los stupas no son simplemente monumentos, son relicarios, más que nada, o no por encima de todo, por debajo de todo son relicarios, porque cada stupa lleva dentro pues una reliquia, sea una reliquia del propio Buda o una reliquia de algún arahant, algún santo budista. Pues bien, vamos a entrar a repasar un poco esta introducción. Voy a compartir el archivo de Word para que se vea más grande, si lo encuentro. No sé por qué razón.
Bueno, voy a compartirla. Aquí está. Vale, perdón. No. Creo que ahora se va a ver bien. Pues bueno, el primer punto que se trata en la introducción y que pues, ya pueden leer más detenidamente si se descargan esta introducción, al menos el último borrador, todavía hay algunas cosas que se tienen que pulir, pero el primer punto es que el Mahaparinibbana es una obra única en la literatura india, seguramente una de las obras únicas en la literatura mundial, pero especialmente en la India es única porque constituye el primer relato continuo en prosa. Antes del Mahaparinibbana Sutta, pues hay textos que sí que cuentan relatos o que narran narraciones, pero son la mayoría pues, de carácter oral y en verso. Y en el caso del Mahaparinibbana Sutta, es la primera obra larga en prosa que constituye una especie de novela o de narración. Es verdad que algunas Upanishads también están escritas o compuestas en prosa y son narraciones de algún modo, como si pensamos, por ejemplo, en la Brihadaranyaka Upanishad, pero si uno lee la Brihadaranyaka Upanishad se da cuenta de que los episodios, si se quiere decir así, que forman esta Upanishad, pues son muy dispersos, es como una especie de colección o de collage de muchos eventos diferentes puestos en una misma Upanishad, mientras que el Mahaparinibbana Sutta creo que es bastante claro que de principio a fin sigue una sola narración, un solo relato, y esto me parece importante, porque también tiene que ver con lo que consideramos el tema principal. Aquí, pues en el punto 1 ya explicamos que más allá de los aspectos indudablemente biográficos de la obra, su título original sugiere que el tema principal es el relato vital per se, no es el relato vital per se, sino el parinibbana, o la extinción definitiva, o si se quiere, la liberación definitiva del Buda. En otras palabras, esto es lo que yo sostengo, puede que esté equivocado, pero a mí me parece, leyendo el texto en su entereza, que el tema principal del Mahaparinibbana Sutta es la desaparición, sin duda traumática, del maestro, que es el Buda, y el desafío al que se enfrenta la comunidad monástica, el Sangha, para mantener viva la enseñanza, que es el Dhamma, y la disciplina, es decir, las reglas monásticas, el convivir monástico, etc. Esto se ve, creo, bastante claramente si uno simplemente empieza a leer el sutta. Yo creo que mucha gente este sutta lo conoce y lo ha leído, y no sé si mucha gente se ha preguntado por qué el sutta empieza como empieza y acaba como acaba. De entrada es evidente que el sutta no es un discurso del Buda. Normalmente cuando hablamos del Digha Nikaya, que es la colección en la que se encuentra el Mahaparinibbana Sutta, pues como pueden ver en muchas traducciones, se llaman los discursos mayores del Buda. Discursos mayores. Con esto uno tiene la sensación o le da la impresión de que este libro, el Digha Nikaya, contiene discursos del Buda y que el Mahaparinibbana Sutta pues, es un discurso del Buda. Es evidente que no lo es evidente que existe un narrador externo, hay alguien que nos está contando una historia dentro de la cual el Buda es un personaje que efectivamente ofrece discursos en muchas ocasiones a mucha gente, pero el narrador de esta obra no es el propio Buda. Entonces la pregunta sería, ¿quién es este narrador? ¿Por qué está narrando? ¿Cuál es su proyecto al narrar? O sea, nos tenemos que abstraer, tenemos que pensar un poco críticamente. Una cosa es el mensaje que el Buda, como personaje dentro de esta obra, está dando. Estos son los discursos del Buda, tienen una finalidad, tienen un mensaje concreto. La otra es la persona que está compilando estos mensajes, estos discursos, los está poniendo en un contexto específico y especialmente en el caso del Mahaparinibbana Sutta, los está desarrollando en forma de un relato muy largo
único en la literatura de los suttas, de hecho, que tiene una especie de forma biográfica, pero como van a ver, al principio uno esperaría que, pues, si es un relato biográfico del Buda, ni que sea de la última parte de la vida del Buda, pues empezara con, no sé, pues podría empezar con la enfermedad, los primeros síntomas de la enfermedad y lo que se hizo, los preparativos para la muerte, etcétera, etcétera, que es algo que va a llegar en un momento dado en el sutta, pero no. El sutta empieza de una forma un tanto violenta con los gritos del rey Ajatasattu, que es el rey del reino de Magadha, y tiene la intención, o al menos se expresa la intención, de atacar a la confederación de los llamados Vajjis, que son una especie de tribu o de clan guerrero más bien, que vive, pues es un clan vecino de Magadha, del reino de Magadha, y por lo tanto un competidor político directo. Y el sutta sobre los últimos días del Buda empieza con esta intención del rey de Magadha de atacar a los Vajjis. Como recurso literario, pues algunos podrían decir, bueno, esto en el fondo simplemente le sirve al compilador o al autor, primero para captar la atención. Y así, si una obra literaria empieza con un evento pues de cierta intensidad emocional, como puede ser estos gritos del rey Ajatasattu, que literalmente dice, voy a matar, voy a aniquilar a estos Vajjis, pues esto ya capta la atención. Supongo que cuando estos suttas fueron recitados o se tenían que presentar ante un público, esto era bastante importante. Y lo que uno puede decir es que es un recurso para captar la atención y luego poco a poco entrar en el tema de los principios para que un Estado pues, se mantenga estable y en concordia y en armonía, los principios para una estabilidad y prosperidad política, en la política secular, en un Estado, en un reino. Y esto luego da pie a lo importante, que sería el primer discurso importante del Buda en el Mahaparinibbana Sutta, pero que curiosamente lo da después de citar este otro discurso que él en un día dio a los Vajjis, y este primer discurso es sobre la estabilidad del Sangha, de la orden monástica. Y es así como entramos en digamos, ya en la doctrina budista propiamente dicha sobre el propio Sangha. Este es el principio, el primer episodio del Mahaparinibbana Sutta trata de estos dos temas. Cómo un reino puede ser estable y próspero y de esta forma hacerse invencible y neutralizar cualquier atentado a su integridad, cualquier intento de destruir su unidad y su integridad. Por ejemplo, lo que viene a decir el Buda es que los Vajjis, mientras mantengan estos principios de estabilidad, pues ningún otro reino los podrá aniquilar, porque al estar todos unidos, como decía el dicho, jamás serán vencidos. Pues todos unidos jamás serán vencidos. De forma similar, el segundo punto, en el primer episodio, es la estabilidad y la armonía del Sangha para que no se disuelva, para que se mantenga unido y fuerte y no haya ninguna fuerza disgregadora que venga ni de fuera ni de dentro. Entonces, aquí me gustaría insistir en este tema porque yo creo que esto da la clave de todo el resto del sutta. Si miramos principio y final y cómo van encadenados, cómo los personajes son los mismos, al menos el rey Ajatasattu aparece justo al principio, es el primer personaje que aparece. Evidentemente el primero es el Buda, mientras el Buda estaba viviendo en la colina del buitre o en el pico del buitre. En aquel momento el rey Ajatasattu estaba gritando. A pocos kilómetros de allí había el rey gritando con la intención de entrar en guerra. Y al final del sutta, cuando se hace el reparto de las reliquias, también llega el rey Ajatasattu, que quiere una parte de las reliquias del Buda para sí. Y entonces también hay un momento de tensión bélica. Hay uno al principio y hay otro al final, pero al final pues esta tensión se
digamos que se dispersa o se atenúa por la intervención de un brahman, que es el que se encarga de repartir las reliquias equitativamente, y de esta forma, según nos dice el comentario, pues se evita una guerra que habría sido muy sangrienta entre los 8 reinos o los 8 clanes de guerreros que aspiran a tener las reliquias del Buda. Esto a lo mejor a algunos les parece un poco contradictorio, porque el Buda era un hombre de paz, porque estos guerreros, si tanto aman las reliquias del Buda, ¿por qué están dispuestos incluso a matar por ellas? Esta es la pregunta del millón. Esto lo podríamos preguntar a mucha gente también en el día de hoy. ¿Por qué las ansias de defender el budismo pues llegan a tal punto que uno está dispuesto incluso a cometer atrocidades? Esto es una paradoja y una contradicción flagrante, pero está allí y ya está en el Mahaparinibbana Sutta. Tiene que ser un brahman, el brahman Dona o Drona, que ponga paz y les diga a todos los que están allí presentes que el Buda siempre enseñó la paciencia y la concordia. Volvemos al tema de la concordia, que es el primer tema que sale en el Sutta. Y entonces pues se calman un poco todos. Tenemos que imaginar, cuando imaginamos a estos guerreros, pues un poco lo contrario de un monje budista. Estos guerreros son gente que se dedicaba, como su nombre indica, a la guerra, a pelear, estaban entrenados para matar, aunque esto no se conozca muy bien dentro de la literatura budista, porque la literatura budista obviamente pues no es una descripción de la sociedad india, pero se entiende que eran guerreros de casta, se dedicaban a la guerra constantemente, igual que los guerreros en la Europa medieval, y eran gente que no estaban por discusiones ni diálogos ni nada, llevaban ya todas las armas. Esto es lo que nos dice el comentario. Es decir, en el momento en que, cuando se termina el sutta, cuando el cuerpo del Buda ha sido incinerado y se van a repartir las reliquias, allí empiezan a llegar ejércitos, empiezan a llegar clanes con sus ejércitos dispuestos a matar para llevarse su parte del botín. Es también interesante que Buddhaghosa nos cuenta en el comentario, que también está traducido en el libro que saldrá, que al final no hubo guerra, pero si hubiera habido guerra, habrían ganado los malas de Kusinara, es decir, los locales, porque, bueno, no sé, pues de algún modo jugaban en casa, jugaban en su campo, el reparto se hace en Kusinara, donde muere el Buda, y allí tenían a todas las divinidades a su favor. Todas las divinidades habían llegado a Kusinara para rendir culto al Buda en sus últimos momentos, y aquellas divinidades, en caso de haber habido guerra, pues se habrían juntado con los malas y todo el resto de clanes habrían salido muy mal parados. La cuestión, volviendo al tema, porque me quedan 10 minutos, es que tanto al principio como al final está representada este problema de la concordia y de la armonía en grupos sociales, sea un grupo social laico o secular, o sea el propio Sangha. Y si uno se fija en todo el sutta, va a ir viendo que este tema pues va variando, pero se va repitiendo. Y es por eso que creemos que es el tema principal. Y es el tema que seguramente inspiró la composición, pues el leitmotiv, el motivo dominante que inspiró la composición de este sutta, como un sutta que intenta enseñar cómo superar la muerte del maestro y cómo mantener la unidad del cuerpo monástico, aun cuando el maestro ha desaparecido. Entonces, desde esta lectura se pueden entender muchos pasajes que de otro modo pues obviamente tienen mil otras interpretaciones, pero por ejemplo, el pasaje en el que el Buda debate con Mara, y Mara le dice que ya es tiempo para extinguirse, para morir, el Buda finalmente acepta. Mientras que en el momento del primer Nibbana, en el árbol Bodhi, el Buda no acepta. Aunque Mara le hizo la misma proposición de ya, ¿por qué vivir más? Si ya te has liberado, pues acábate de liberar del todo, deja a este cuerpo ya morir y llega al Nibbana final. Y el Buda se negó, porque mientras hubiera gente a la que él pudiera también iluminar, se quedaría en este mundo.
La cuestión es que lo que viene a decir este pasaje en el Mahaparinibbana Sutta es que el Buda le dice a Mara que no sufra, que no tema, porque él ya deja un sangha con monjes que se han iluminado. Por lo tanto, la tradición acaba de empezar y ya no es necesario un maestro, porque digamos que la rueda de la enseñanza ya está en marcha y ya no es imprescindible el maestro. Luego está otro punto, porque hay, bueno, el año pasado, cuando estábamos leyendo este sutta con estudiantes en la universidad, hice el ejercicio de preguntar, y de hecho lo podría preguntar a cualquier persona que acabe viendo el vídeo, si es que han leído el sutta, obviamente en traducción, no hace falta leerlo en Pali, hay traducciones muy buenas en todos los idiomas, incluso traducciones malas se entienden perfectamente, es lo bueno. Que después de leer este sutta, que son unas 100 páginas impresas, de qué trata, cuál es el tema. Y muchos estudiantes pues decían, bueno, el tema son 4, este y el otro, y iban sacando de un lugar o de otro. Muchos, se fijaron en un pasaje que aparece repetidamente, porque de hecho lo que se viene a decir el sutta es que en aquellos tiempos el Buda repetía mucho esta enseñanza. Y dicen que el tema es esta enseñanza. Y la enseñanza en cuestión es, lo voy a resumir, pero lo pueden leer en el sutta, es que repetidamente el Buda daba la enseñanza de que había que practicar sila, samadhi y pañña conjuntamente, conjugándose unos con otros, unos elementos con otros. Había que practicar la disciplina ética y había que practicar la concentración y la sabiduría, porque la concentración la moral ayuda a la concentración ayuda a la sabiduría y con la sabiduría uno llega a la liberación. Entonces yo les preguntaba a los estudiantes, muy bien, pero esto no es un tema concreto porque no hay ningún sutta en toda la literatura budista que no trate de esto. Esto no es un tema específico del Mahaparinibbana Sutta. Al contrario, yo más bien diría que es que justamente en el Mahaparinibbana Sutta lo que se viene a decir, y esto el comentario lo confirma, o al menos abunda en esta idea, y es que justamente en los últimos días el Buda no enseñó nada específicamente, sino que intentó resumir y ¿cómo decirlo?, compilar todo lo que había enseñado para que quedara claro que su enseñanza es variada, incluye sila, samadhi y pañña, es decir, lo incluye todos los aspectos, no hay ninguno que sea superior al otro, y por lo tanto no dio una enseñanza final, no es que al final de su vida dijera, bueno, de todo lo que yo he enseñado, quedaros con esto. No, justamente al contrario, y yo creo que es lo que este breve pasaje que se va repitiendo, lo que quiere decir es esto. Existe un cuerpo de enseñanza que es muy variado, incluye estas 3 partes, cada parte incluye pues, un seguido de enseñanzas, una serie de enseñanzas, y incluso el comentario, cuando habla del momento de la muerte en el que el Buda entra en jhana y va pasando por los 4 jhanas materiales y luego los 4 jhanas inmateriales, llega al estado de nirodha, de cesación, y luego vuelve a bajar y vuelve a empezar los 4 jhanas, llega al 4.º jhana y luego pasa al nibbana. Esto es una explicación muy rara, pero el comentario aprovecha para decir que durante aquellos últimos momentos, los momentos en que muere el Buda mentalmente, o quizá hoy diría la muerte cerebral, la muerte del proceso mental, pues es en un estado de meditación. Pero el comentario se encarga de recordarnos que en aquel momento, y esto yo creo que es uno de estos pasajes tan bonitos del comentario que una vez se han leído, ya no puedes leer el sutta sin recordarlos, dice que en aquel momento el Buda se despidió de los 24 millones de tipos de estados meditativos que él había dominado. El Buda en toda su vida, o en todas sus vidas, pues había desarrollado muchas diferentes samapattis, que son logros meditativos o estados meditativos que uno logra dominar,
y el número es casi no infinito, pero es en el orden de millones. Pues en estos últimos momentos de vida mental, el Buda pasa por todos ellos, por todos estos millones de estados diferentes de meditación. Y igual que una persona que se va de viaje, dice el comentario, y se despide de sus familiares, del mismo modo, el Buda se despidió de cada uno de estos 24 millones de estados meditativos y luego partió, se extinguió completamente y ya está. Esto yo creo que entra dentro de la idea de que el Buda es para recordar a todo el mundo que no existe una sola meditación, un solo logro de meditación que sea importante, que existen 24 millones, es un modo de decir muchísimos, y esto también, bueno, pues reitera la idea de que en los últimos días yo creo que el mensaje principal era que los monjes debían recordar todo lo que él había enseñado. Que había que recordarlo todo, el Dhamma había sido enseñado y ahora ya no hacía falta maestro, porque el Dhamma tenía que ser el maestro a partir de aquel momento. Y bueno, aquí, como he estado improvisando bastante, pues no hemos avanzado mucho, pero creo que sí que quería al menos tocar este tema. Otros temas quizás los tocamos más adelante, pero no sé si estaréis de acuerdo o no, o cuál es vuestra lectura del Mahaparinibbana Sutta. Obviamente pues, puede haber muchas, o tantas como personas, y no tienen por qué ser contradictorias o incompatibles, pero a mí me parece que intentando leer de la forma más objetiva posible, este es el mensaje. Y luego, claro, esto tiene que ver con lo que decíamos al principio, de quién es el narrador del sutta. El Buda es un personaje, pero hay un narrador que está narrando la historia de Ajatasattu. Y yo creo, como he dicho en algún otro momento, que este sutta es obra de los compiladores del Tercer Concilio, y el Tercer Concilio, como muchos concilios, se organizaron en motivo precisamente del peligro de desintegración del Sangha, y lo que se puede ver también en muchos edictos del emperador Asoka es una llamada a la unidad. Una llamada a la unidad, a cerrar filas, como se diría, y a intentar mantener la armonía por encima de todo, que es una idea, si se quiere, muy oriental o muy asiática. La armonía social es mejor que la libertad individual o que las ideas individuales, etcétera, etcétera, pero no vamos a entrar en este tema. Y bueno, espero que les haya interesado el vídeo y vamos a seguir con otros vídeos sobre el Mahaparinibbana Sutta y luego el tema de Mara y Buda. Muchas gracias.